famosos 300, bueno, pues yo creo que es por eso. Y los 300 jóvenes se van a poner de acuerdo en que las preguntas son preguntas consensuadas. No sé qué quiere decir eso. Eso quiere decir, me preguntas y yo contesto. Eso, digo, ¿para qué, no? Pero bueno, preguntas consensuadas. Y va a pasar en internet. ¡Chin! ¡Qué bueno! Esa es una fiesta, ¿no? Pero ya nos informa. No sé qué va a hacer. Pero preguntas consensuadas. Bueno, 1 de septiembre. Ay, ¿se acuerda que antes era cadena nacional? Y entonces, yo me acuerdo de niño que decían, y tantos miles de millones, y tantos miles de millones, y tantos. ¿No se acuerda? Así eran. ¿Con quién fue eso? Con Echeverría, ¿no? Ay, ese fue el que nos empezó a fregar, ahí empezó la atonía. Y todo el mundo decía, ¿qué es atonía? Que ya nos llevó la fregada. Pues nos llevó la fregada, fíjese. ¿Usted nació en la atonía? Pues desde entonces no nos hemos recuperado. Porque tenemos un pequeño problema que se lo voy a comentar. Yo no le entiendo mucho a la economía, entonces me fui a ver qué es lo que sucede con las calificadoras. Dicen que las calificadoras pues sirven para calificar los créditos de los países. Pero, ay, qué poca madre. Standard & Poor's, negativa a México. ¿Qué pasó? Si yo vi ASPE que dice que está toda madre todo. Moody's, negativa a México. No, pues ya, esto ya se puso feo, ¿no? Ya las calificadoras. Y se acuerda, Bank of America nos puso que 1.90 íbamos a crecer. Y ayer el subsecretario dijo que entre 2 y 2.6. Entonces, ¿a quién creerle? Pues a Bank of America, ¿no? Bueno, le platico y le comento de cosas que han estado pasando. Hoy vamos a platicar con nuestros invitados sobre Tanoato, pero hay muchas cosas. Fíjese que esto de Tetelcingo, allá en Morelos, me tiene a mí aterrorizado. Una señora estuvo duro al fiscal de que el cadáver de su hijo estaba en una fosa común, lo habían echado en una fosa común y tenían ADN. Bueno, pues ayer presentan a la señora en la televisión y la señora dijo una cosa terrible. Dice, imagínense, mi hijito tenía mucho frío porque no lo taparon bien. Imagínense en una fosa común. Y le pusieron 117, ella puso, que eran 117, debió haber dicho 116, encima del pobrecito, imagínense. Imagínese a una madre decir eso. Bueno, pues en Tetelcingo tenían ahí su fosa común, haga de cuenta así como lo de los narcos, y 8 cadáveres vestidos, y había 3 niñas. Lo de los 8 cadáveres vestidos, no sé por qué los echaron a la fosa común, no tenían ADN, no tenían ficha genética, ni mucho menos. Pero bueno, pues ya ahora con esto que sucedió de la señora que estuvo duro y duro, dice la señora que estuvo friega, esto lo dijo, para que realmente fueron a la fosa común y ahí estaba su hijo. Uy, imagínense. Bueno, y mientras Graco Ramírez se vino a México, a la Ciudad de México. Imagínense a Graco cuando llega a la Ciudad de México. Conferencia del señor gobernador del estado de Morelos en la Ciudad de México a través de las televisoras nacionales, Radio Nacional, periódicos nacionales. Oye, Graco, estás loco, tú tienes que hacer allá tus informes y tus reportes en Morelos, ¿qué tienes que venir aquí? Llegó a lo que era antes el Hilton ahí frente a la Alameda, dio su conferencia de que las fuerzas conservadoras lo quieren acabar. Recuerda que él quiere ser candidato a la presidencia de la República por el PRD que está en extinción, aunque se enojen algunos de los que están aquí, ¿verdad? Porque ya así como que, ya los chochos ya ni me acuerdo de ellos. Pero imagínense a Graco dando aquí su informe, pero está loco. Oye, Graco, pues dentro de pronto vamos a tener a Jaime Rodríguez metido aquí, a Gabino Cuez, si no lo meten a la cárcel, pues va a venir a dar sus informes aquí y sus conferencias de prensa. Ya la Ciudad de México va a ser para manifestaciones, para marchas y para reportes de gobernadores. Eso está padre, ¿no? Imagínense, todos los gobernadores van a venir aquí, porque si el gobernador habla en Oaxaca, no lo pela nadie, porque nomás se oye en Oaxaca. Si el gobernador habla en Morelos, pues lo escuchan en Cuernavaca. Pero no hizo ningún comentario de Tetelcingo, como se iba a echar ese tiro. Bueno, pero estuvo aquí Graco, Y hoy el Milenio dice 500 policías federales más a Oaxaca. ¿Qué es eso? Si nada más es para los bloqueos. Pero ya cuando dice usted 1.500 policías más, pues yo no sé si estamos militarizados o ya tenemos tanta policía federal que no sé ni cómo llamarle, porque antes decían, estamos militarizados, usted llegaba a Acapulco y militares por todos lados. No, es para tu seguridad, es para tu seguridad.
Ayer ejecutaron a 41 personas. Ayer nada más en este país. Las cifras son escalofriantes. Julio, en primer lugar, en muchos años nunca habíamos tenido el número de ejecuciones del mes de julio. Pero en fin, oiga, yo tengo que ofrecerle una disculpa. Yo estaba platicando que las elecciones del 2017, la importante es la del Estado de México, por lo que representa, porque es pues la cereza del pastel. Y no he hecho mucho caso de Coahuila y de Nayarit. Quiero ofrecerle una disculpa. Coahuila es la más importante. Si los dos hermanos Moreira pierden en esa elección, los dos se van a la cárcel. Entonces, ahí tienen que ganar los Moreira. Imagínense cómo iban a quedar los españoles después de que exoneraron a Humberto, de que se robó, dicen que 30 y tantos mil millones, que yo no creo, porque es mucho dinero. ¿A dónde esconde usted tanto dinero? Bueno, mil disculpas, esa no es la importante. Lo del PAN es maravilloso, me equivoqué otra vez, yo siempre me equivoco. Yo le había dicho que el coordinador iba a ser el dueño. Gustavo Madero, el coordinador de la bancada panista, pues sí, usted que ya no es el dueño. Entonces, este es un desleal, ese desgraciado del Ricardo Anaya, yo lo puse para que me cuidara el changarro y no para que se quedara con el changarro. Entonces todo el mundo decía, mira, va a ser Madero. Y Dorin decía, no, voy a ser yo. Jorge Triana, no, voy a ser yo. No, va a ser Madero. Yo se lo dije a usted, va a ser Madero. Si Madero es el dueño del negocio, compitiendo contra Felipe Calderón y Margarita Zavala por quedarse con el negocio, bueno, no el negocio, con la franquicia del PAN. No, porque no es negocio, franquicia es la de los chuchos que ya se acabó. Pero en el caso de esto, a mí me llamó mucho la atención. Fíjese que pusieron a un güey que se llama, pues no sé cómo se llama, Javier Bolaños. ¿Usted sabe quién es Javier Bolaños? Pues no, ¿verdad? Yo tampoco. Pero dicen que es de allá de Morelos. Ah, está bien. Que era socio de Sergio Estrada Cajigal, el que estaba metido en el narcotráfico, el que lo acusaron de un fraude de 200 millones de pesos y Santiago Krill, el secretario de Gobernación, lo apoyó y lo ayudó. ¿Ya se acordó usted? El del avión, el del helicóptero, que se subía al helicóptero y papas. El helicóptero del amor, ¿se acuerda? Yo en un helicóptero nunca lo he hecho. Bueno, tampoco en un avión comercial, para que digan mentiras, ¿no? Pero él decía que en el helicóptero era lo más maravilloso. Bueno, yo tenía mi programa, todavía no me corría Pancho Aguirre de Radio Centro. Tenía yo mi programa y estábamos buscando a Sergio Estrada Cajigal para que nos diera una entrevista y no nos la daban. No, pasaron no sé cuántos días y de repente que había una llamada telefónica del estado de Jalisco. Y él estaba hablándonos, oye, es que vine de vacaciones, me acabo de enterar de que querían una entrevista, la hacemos telefónica, y ya salió la entrevista. Y es que estaba escondido este güey. No es que estuviera de vacaciones, pero eso nunca lo dijo, ni yo tampoco lo sabía, por eso ni le pregunté, me imaginé que estaba de vacaciones, pero no, estaba escondido porque los narcos ya se lo querían, pero comer. Y este muchacho, Javier Bolaños, pues era su cuate, su socio. Entonces, pues ¿qué pasó, Ricardo Anaya? No que primero los honrados y los honestos y después los cochinos y los sucios. Pues ¿qué pasó? Y en segundo lugar ya puso a Guadalupe Murguía. Porque los puso por semestres. Esto es como si estuvieras tú en la escuela, no en la Universidad Panamericana, eso no. En esta escuela, semestralmente. Semestral va a estar Javier y a los 6 meses entra Guadalupe, que es la presidenta de Ayotzinapa. Porque la otra presidenta de Nochistlán es pues ya sabe usted, la del campo. O sea, puras mujeres, para que usted. Pero Mariana Gómez del Campo está en Nochistlán, Murguía está en Ayotzinapa y dentro de 6 meses va a ser la coordinadora. Pues está bien, ¿no? Bueno. Y le platico, esto está terrible. La tremenda corte, que antes era la Suprema Corte de Justicia, les mandaron a 126 güeyes. Pero todos, imagínense, con maestrías, doctorados, expertise, solo uno no tenía experiencia electoral. Pero los otros 125 sí. Pero se los mandaron palomeados, le dijeron, mira, saca los que quieras, tienes que bajar. Bajaba de 126 a no sé cuántos, a 42 creo. Ayer ya los dejó en 21 para que se vayan al Senado. Ahorita le platico lo de la numerología. De esos 126 ya había 7 palomeados. Estos 7 no los toque ese güey. Por eso le digo que es la tremenda corte, sirve nada más para las cuotas. Ya la Suprema Corte de Justicia ya pasó a la historia, eso ya no existe. Bueno, pero esta tremenda corte hizo algo maravilloso. Cada uno de estos güeyes pasaba 5 minutos y hacía un speech.
En 5 minutos te examinan con un speech. Pues si estás en la Panamericana o estás en la Suprema, no friegues. Digo, no, me doy. ¿Cómo 5 minutos y ya pasé mi examen? Pues, y reprobados. ¿Cómo le dices si no, ni siquiera les preguntaste? Bueno, pues ya estos 21 van a llegar al Senado. Y ya seguramente los nombres ya los tiene Emilio Gamboa y yo creo que también los tiene Gil Suárez. No creo que tenga nada Barbosa porque él no va en la cuota. Ya sabe usted que el PRD como que lo hacen a un lado. Entonces estos 7 que van a ser los que calificarán el 2018 ya están palomeados. Bueno, para que vea usted cómo quedamos y cómo terminamos y cómo concluimos. Y bueno, ¿de qué le platico? Pues ya no sé ni de qué platicarle. ¡Ay! Y de la Lotería Nacional, esto es buenísimo. ¿Usted ha comprado Lotería Nacional? Pues no, ¿verdad? Porque ya nadie compra. Porque hay 50,000 números y solamente sale uno. Nuestros abuelitos y nuestros papás siempre compraban billetes de la Lotería Nacional o compraban suscripciones. ¿Qué pasó? ¿No les gusta? Ahorita ya vamos. Suscripciones del Excelsior y del Universal porque daban la casa. ¡Ay, de novedades! ¡Ay, dan una casa! Y lees el periódico, no, ¿para qué carajo vale el periódico? La casa, güey. Bueno, entonces en el caso de la Lotería Nacional es exactamente lo mismo. Pero llegó un güey que se llama Pedro Pablo Treviño. Ya sabe usted de quién es hijo de Pedro Pablo Treviño. Era lógico, ¿no? El de Nuevo León. Y este muchacho lo puso ahí, Luisito Garay, para vender billetes de lotería. ¡No! Se dio cuenta de que si ponen el boletito de la lotería a una Secretaría de Estado, le hacen una fiesta y llega el secretario de Estado a presidir el sorteo y él se retrata. Y ayer le tocó el Instituto Politécnico Nacional el director, Fernández. Sí, Fernández es el director, no el que es de verdad, no el que maneja el poli, ese no. Fernández, que es el que está ahí. Pero no vende billetes, pero pues está bien, ¿no? Y hay una caricatura horrible, ahorita se la platico, pero, a ver, plagio, revocación. ¡Ah! Plagio de tesis, revocación de mandato. Ah, pero es en Hungría, ¿no? Yo creí que era en otro lado. Paul Schmidt, Hungría 2012. Pues por güey, ¿para qué lo agarran, no? Y hay una caricatura maravillosa. Dice, tesis. El otro cuadro. Antítesis. Y el otro, síntesis. Puta, no me vaya a estar hablando de Los Pinos, güey. No me espanten. No es broma, es broma. Estoy leyendo de una caricatura, ni he dicho tu nombre. Síntesis, pero no síntesis de la que usted estaba pensando, sino síntesis. Está buena. Bueno, hoy vamos a platicar con los invitados sobre Tanuato, qué ha venido sucediendo, qué ha venido pasando y qué ha venido aconteciendo. Y nos acompaña el doctor Samuel González, experto en seguridad pública. Samuel, mucho gusto, bienvenido. Pero con micrófono. Ya no lo vais a pagar. Ya lo pagaste. Gracias por la invitación. Bueno, no, pero cuéntanos, Tanuato, ¿qué onda? ¿A quién es que yo empiece? No, pues si no quieres empezar, que empiece entonces el que sigue. No, bueno, pues es si quieres que empiece, empiezo, ¿verdad? Yo no quiero que empieces. Tú empieza cuando tú quieras. Pero hay aquí un orden, ¿no? No hay orden. Bueno, está bien. Síntesis. Sí. Tanuato. A ver, creo que estamos cambiando de micrófono. Es que lo cerraste. Ya, no lo toques. Ya, así. Ok. Bueno, creo que es muy importante analizar lo que ahí sucedió, ¿verdad? Y todo tiene que ver con uso de la fuerza en una primera instancia. Después tiene que ver con lo que sí constató la CNDH, que es alguna cambio de la escena del hecho, ¿verdad? La escena del hallazgo, como dicen ahora, el lugar de intervención, que es, digamos, manifiesto que creo que la CNDH pudo probar que pusieron algunas armas. O sea, estaba alterado. Estaba alterado. Igual que Aguas Blancas. Sí. La tercera cosa que hay ahí es, me parece a mí en esta recomendación, si se comprueba o no se comprueba el asunto de una ejecución extrajudicial, que eso es delicado y que afirman, me parece a mí, que son 3, ¿verdad?
O sea, 3 personas fueron ejecutadas. No, esos fueron quemados, ¿no? 22 fueron los ejecutados. 22. Bueno, estoy hablando del momento en que dicen ellos que supuestamente les informan los 3 que están siendo procesados que vieron cómo ejecutaban a 3 personas. Así es. Porque los otros 22 hay que relacionarlos con uso de la fuerza. ¿Sí? Entonces, sí es una situación delicada, hay que decirlo, pero a mí me parece que la recomendación no estuvo correctamente realizada. Tenían la capacidad de hacer distinciones que no hicieron, ¿verdad? Y también hay que decirlo porque estás en este momento, hay una recomendación, esa recomendación, y eso tiene el gran problema el sistema mexicano de derechos humanos, es una recomendación de una institución que tiene que analizar y hacer recomendaciones sobre derechos humanos como la CNDH. Sí, nada más que en todos los países del mundo esas recomendaciones van a un poder judicial donde hay capacidad de ¿qué? De confrontación, ¿verdad? Si yo no participé en ese operativo, ¿verdad? Pero si yo hubiera participado en ese operativo, pues tengo que aportar mis pruebas. A lo mejor no pasó lo que dicen. Sí hay un problema de uso de la fuerza y me parece que desafortunadamente la resolución de la CNDH no lo trata de manera correcta y luego lo explica. También nos acompaña el doctor Edgar Sánchez Magallán. Edgar, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino, por la recurrente invitación. Mira, Nino, yo coincido con Samuel en que todos estos eventos coinciden con el uso de la fuerza, excesivo uso de la fuerza. Y que adicionalmente las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no ha sido lo más feliz posible. Y que también no hemos llegado al estadio aquel en que estas recomendaciones pudieran ser supervisadas por una autoridad. Recordemos, la comisión no es una autoridad, es solamente una ombudsman. De tal suerte que me parece que en el tema concreto hay diversos estadios no analizados y los analizados no están hechos de manera feliz en el asunto. Después de tantos meses. Sí, no importa el tiempo, Nino. Pero es que pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo y nadie hacía absolutamente nada. A mí me parece que las investigaciones tienen que ser... Tlatlaya no pasa nada, Ostula no pasa nada, y pareciera como que aquí es la primera vez que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice, pues pasó esto y pues sucedió. ¿Quién genera ese tipo de condiciones normativas, Nino? No lo sé. Los legisladores. Entonces, achaquémosle a los legisladores que no hayan hecho el esfuerzo correspondiente porque tienen un mandato de la ciudadanía respecto de esto, ¿no? Los legisladores. Eso ha sido un tema recurrente con tenemos legisladores de muy mala calidad. Que no estaba de acuerdo, pero que la iba a apelar, pero que aceptaba la recomendación. Es que ese no es el medio de impugnación en ese sentido. La aceptó y digo, el contenido no lo acepto. Pero la van a tener que cumplir en ese sentido. Fíjate que yo me acuerdo de varias versiones. Ahora, ¿será posible cumplirla? Ese es el... Mira, yo me acuerdo de varias versiones, y me acuerdo de varias versiones de Tlatlaya y la quisiera comparar con Tanato. Cuando Tlatlaya salió Erubiel a decir que había sido un enfrentamiento y que felicitaba a las Fuerzas Armadas. Yo también lo mencioné, que felicitábamos a las Fuerzas Armadas por el enfrentamiento. Lo de Tanato estaba raro, porque decían que las personas que estaban ahí, ya los cadáveres que estaban ahí, bueno, pues había algunas personas que no habían utilizado o que no habían podido utilizar ningún arma porque nada más había 37 armas. Ahora dicen que no, que el radicionato de sodio fue para las 42, entonces no era que nada más había 37 armas. Y la otra, que algunos estaban encuerados, otros estaban así como medio vestidos, pero que muchos estaban de espaldas, ¿no? Entonces cuando empezaron a sacar las fotografías, pues tú no sabías qué pensar o qué imaginar, pero lo que sí es que había sido una carnicería o que había sido una masacre.
Bueno, pero esto es cuando nosotros estábamos transmitiendo en la radio, de lo que estábamos viendo, de lo que estábamos platicando, de lo que decían otros invitados cuando iban a hablar sobre el tema. Hoy también nos acompaña Melba González Rosas, ella es secretaria en Derechos Humanos del PRD Estado de México. Melba, mucho gusto y bienvenida. Gracias, Nino. Gracias por este espacio, gracias por los invitados, es para mí un placer. Bueno, lamentable también hablar de otro caso como es el de Tanuato. Sin embargo, creo que hay una predominante crisis en derechos humanos, violación a los mismos, uso excesivo y arbitrario de la fuerza pública. Yo puedo hacer un pequeño comparativo con Ayotzinapa, o sea, ambas son ejecuciones, ¿no? Una es hacia estudiantes, otra a un posible cártel, ¿no? Todo lo que es el contexto de Tanuato. Sin embargo, en ambas se violan derechos humanos y el país, nuestro país, México, después de la reforma 2011, el artículo primero que habla del principio pro persona, interpretación conforme, que hoy somos un país que abraza los derechos humanos y pone en el centro a las personas. Lejos de las recomendaciones, como bien se refiere, el país ha hecho caso omiso, el gobierno federal, en este caso, hacer un sistema consolidado y blindado y que ponga en el centro a las personas. Y como es el caso de Tanuato y de Ayotzinapa, Tatlaya, que hay densas recomendaciones e investigaciones, lo que pongo en el centro es que no hay una transparencia, una confianza en las instituciones hacia las investigaciones jurídicas de la verdad histórica de qué sucedió en Tanuato, qué sucedió en Ayotzinapa, y esa es la crisis sustantiva que hoy atraviesa nuestro país. Parece que siempre sucede lo mismo. Mira, en 1995 fue Aguas Blancas. Así y es. Cuando nosotros vimos un video, yo trabajaba en Radio Fórmula, pues estaban los muertos. Pero cuando vimos el otro video, estaban las armas. Entonces yo empecé a decir que habían sembrado las armas, porque no estaban en el primer video. Y Carlos Ramírez, que en ese entonces era columnista del periódico El Financiero, lo invité porque él también tenía esa versión. Y en ese instante el secretario de Gobernación, Emilio Choifer, primero lo corrió a él del aire. Y después me dijo, tú vuelves a tocar Aguas Blancas y te corro a ti también. ¿Y Aguas Blancas qué pasó? Pues quitaron a Figueroa, él dijo, pues, siempre y cuando se quede mi compadre, Ángel Eladio Aguirre. Y los muertos, bien, gracias. Y estamos hablando de 1995, pareciera que... Ahí no había ombudsman. Ahí no había ombudsman. También nos acompaña el día de hoy Talía Vázquez, presidenta de México contra la Impunidad. Talía, bienvenida, mucho gusto. Gracias, Nino. Mira, Nino, más allá de la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la respuesta de Renato Sales, yo quiero llamar la atención sobre la respuesta de la sociedad mexicana. ¿Cuál fue la respuesta de en las redes sociales respecto a estas recomendaciones que hace la Comisión Nacional? Te muestra una gran polarización. Hay quienes de inmediato, y académicos que lo avalan, dicen, eran delincuentes, qué bueno que los mataron. Ahora resulta, incluso me tocó oír un comentarista de radio que decía, prepárese usted a pagar las indemnizaciones que va a obligar la Comisión Nacional con sus impuestos. Usted va a pagar las indemnizaciones de esos delincuentes. Y yo pregunto, ¿eran delincuentes? ¿Quién los juzgó? ¿Hubo un juicio sumario? Y más aún, ¿ya hay pena de muerte en México? O sea, yo desde un helicóptero veo que ahí hay unas personas y yo digo que son delincuentes y los masacro, porque fue una masacre. Entonces, fíjate, yo era diputada local en Michoacán en el momento que estaban llevando a cabo esos hechos, y estábamos en el pleno. Y nada más el puro marcador 42-1 no te habla de enfrentamiento, Nino, por amor de Dios. O sea, nada más el sentido común 42-1 no es un enfrentamiento. Pero de verdad yo hago esa pregunta a la opinión pública. ¿Eran delincuentes? ¿Quién dijo? Porque hay un reportaje de San Juana Martínez que se fue a Ocotlán a ver a las familias de las víctimas y demuestra con denuncias cómo varios de los que estaban ahí, al menos 5, eran gente recién secuestrada en Ocotlán, Jalisco. Eran víctimas de secuestro que fueron después masacrados y sus mamás y sus papás los tuvieron que ir a recoger con los testículos en la boca y sin ojos, Nino. Y además son delincuentes. A mí me dijeron en el pleno del Congreso ese día que yo quería parar la sesión para hablar de lo que estaba pasando. Me dijeron que no estaba en el orden del día. Le dije, pues claro que no, tampoco está en la Constitución que suceda una cosa así. Y me dijeron, diputada, ¿cómo es posible que usted quiera defender delincuentes? Le digo, ¿pero quién los juzgó? Y yo de verdad creo que esto demuestra una falta ya de todo principio, valor, proporción
en la sociedad mexicana, igual que cuando se minimiza el caso del plagio de Peña Nieto. O sea, es ya cosas indefendibles. Ahí no importa. El que expide las cédulas profesionales de este país, Aurelio Nuño, dice que no es trascendente. Señores, hagamos licenciaturas, plagiemos las tesis y Nuño nos da cédula, porque no es trascendente. Ahora, yo me estaba acordando de un término que estuvo a discusión en Tlatlaya, tú que eres del Estado de México, cuando se dijo que, bueno, cuando apareció que los habían fusilado, pero Square es la revista que saca toda esta información. Y de ahí nace todo y decían es que abatir es someter y abatir es matar. Y entonces si tú vas a la Real Academia, pues sí, los dos términos son aceptados, ¿no? Y entonces el del ejército dijo, nosotros dimos la orden de abatir, pero para someter, no para matar. Así es. Y entonces con eso se la sacaron y entonces tú dices, ¿es de terminología haber asesinado a esas personas o no entiendo? Y ahora, por ejemplo, en los enfrentamientos que hay cada vez que dicen, es que es entre delincuentes. ¿Cómo saben? Pero son seres humanos, no friegues. Claro, no está permitido. Bueno, también nos acompaña la doctora Lisbeth Padilla y es especialista en derechos humanos. Lisbeth, mucho gusto, bienvenida. Gracias, Nino, gracias otra vez por la invitación. Bueno, a mí me parece que sí estamos en una problemática nacional extrema, sobre todo en esta parte de derechos humanos, pero creo que la problemática radica en la parte de conceptualización de esos derechos humanos. Pensamos que los derechos humanos son los mismos que se aplicaban en el siglo pasado, pensamos que los derechos humanos son los mismos que se aplican en el estado de bienestar social, y eso no es así. Los derechos humanos ya se aplican en un neoliberalismo y los derechos humanos protegen precisamente al sistema económico. Entonces, en ese orden de ideas, la funcionalidad de los derechos humanos no son para proteger a los sujetos. ¿Qué es lo que sucede? La reforma en materia del 2011 precisamente trae como consecuencia esa restricción en materia de derechos humanos. Aquí en la mesa decíamos, ¿por qué no pasa nada? Bueno, no pasa nada, por ejemplo, con lo de Tanahuato, con lo de Tlatlaya, con los de Ayotzinapa, porque simplemente los sujetos no somos importantes para esos derechos humanos. Pero los derechos humanos se restringen, el mismo artículo primero constitucional los restringe, pero también los amplía, y no solamente a nivel nacional, sino los amplía a nivel internacional, a nivel convencional, pero no para los sujetos. Para los sujetos, en tratándose precisamente de no restricciones, del no derecho penal del enemigo pudiera ser, ¿no? Y es en esta parte donde quiero conectar lo que sucedió en Tanahuato. Tanahuato, bueno, como bien lo decía la licenciada Talía, en el sentido de que son considerados como delincuentes, pero no delincuentes comunes, no delincuentes comunes, sino delincuentes organizados, de delincuencia organizada. Entonces, debemos saber que en materia de derechos humanos en nuestro país hay restricción de derechos humanos. Y para los delincuentes organizados, los que son calificados así, no hay derechos humanos. Y inclusive se encuentra en la Constitución. Está en el artículo 20 constitucional, apartado de fracción quinta, párrafo segundo, en donde precisamente la carga de la prueba la tiene el delincuente organizado, por ejemplo. Es más, se puede imputar a un delincuente por un solo indicio. ¿Qué sucede con nuestro nuevo sistema penal acusatorio adversarial? No tiene el mismo tratamiento que a un delincuente de robo, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede? Tanto en la parte jurídica se le da ese tratamiento de restricción de derechos humanos, como también en la parte de los medios de comunicación. Son delincuentes, no pasa nada, tienes la parte de la parte que te cubre, la parte jurídica, y entonces por eso nosotros nos hacemos bolas, ¿no? Porque esa conceptualización ya no existe. Los derechos humanos ahorita son otras cosas, las garantías individuales ya no están, y todas esas pruebas nos las da la reforma, las respuestas nos las da la reforma en materia de derechos humanos del 2011 y en materia de la ley de amparo. Es más, puedo decir que en este momento histórico quien tiene el monopolio de restricción de los derechos humanos, además con base en un fundamento constitucional que es un derecho fundamental 94, es la Corte. Ni siquiera la Constitución y ni siquiera la convencionalidad. La Corte, a través de jurisprudencia y con base en el 217 de la ley de amparo, puede restringir derechos humanos como ella quiera. Ya hay jurisprudencias al respecto, que quizá ya al rato podamos platicar de ellas, ¿no? También nos acompaña el maestro Ildefonso Araiza, él es catedrático de INACIPE. Ildefonso, mucho gusto y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Nino. Bueno, haciendo una recopilación de lo que se ha dicho aquí en la mesa. Todo parte de un sistema económico, efectivamente. O sea, esa recomendación que hablan que está mal elaborada, efectivamente es para no poder indemnizar a esas víctimas. Esa situación de mencionar que son delincuentes es precisamente lo que habla aquí la doctora del derecho penal del enemigo, que cosifica al delincuente. No es un ser humano. Desde Hegel y Jean-Jacques Rousseau decían, si tienes que morir porque estás en contra del Estado, muere. Y Hegel decía,
si te comportas como un animal deberás ser tratado. Entonces, esos conceptos son ahora puestos en estas personas que ya juzgaron, ya juzgó la sociedad. Si bien es cierto, las redes sociales han servido para mostrar corrupción, para masificar la información, también han servido para la polarización. ¿Por qué? Porque no sirven para unir, para que haya solidaridad, para que haya conciencia ciudadana. Sirven de burla, sirven de escarnio y sirven pues para que el ciudadano descargue ahí todas sus quimeras y todo lo que no se le ha cumplido, por precisamente proteger ese sistema económico. ¿Cuál es la diferencia en la indemnización de Tanuato y la de Nochistlán, que sí se va a llevar a cabo? Bueno, precisamente esa recomendación, ¿no? Esa recomendación que... ¿En Nochistlán no hay recomendación? No. Sí, entonces, ¿por qué se va a dar entonces ese dinero? Bueno, es que ahí es una situación... Es el gobierno, ¿eh? Sí, pero es una situación política. ¿Sí? ¿Dónde lo puedo justificar y dónde no? Aquí eran delincuentes, ¿no? Eran ciudadanos de segunda. ¿Sí me explico? Hay una justificación, lo vemos en las declaraciones de Renato Sales, o sea, lo justifica. ¿Por qué están muertos de espaldas? Porque en la delincuencia organizada uno dispara y el otro corre, el otro se voltea a disparar. Sí. Digo, son justificaciones. Lamentablemente en nuestro país todo es discursivo. A ver, pero Tetelcingo tienen tiro de gracia y bueno, pues no nos ponemos de acuerdo. Ahora que está saliendo toda esta información gracias a una señora que solicitaba que pues, sacaran a su hijo de esa fosa común, aparece que tienen tiro de gracia. Entonces, ¿por qué los echaron a la fosa común? Sí. O sea, cada quien hace lo que se le pega la gana. Bueno, y cada vez vienen más, al rato no nos sorprendemos que vaya a haber otra matanza con los profesores de la CENTE, ¿no? Porque cada vez un mayor escándalo es el que cubre al anterior. A ver, Nino, mira, el señor Obama ha ordenado la ejecución, que con algunos parámetros sería extrajudicial, a través de los drones en unos, no sé si 700, 800 personas en el mundo. Y lo ha hecho con base en las leyes norteamericanas, que consideran a estas personas sus enemigos, porque entre otras cosas pues han ejecutado acciones en Nueva York y en otros lugares y están haciendo estos asuntos. Y el mundo lo permite, ¿verdad? No hay nadie que se le haya enfrentado y le haya dicho, a veces, ¿verdad? O sea, los norteamericanos, ¿verdad? Quienes controlan el sistema internacional de derechos humanos, ¿verdad? Porque esa es la realidad. El mundo lo permite, ¿verdad? Nadie se le ha enfrentado, salvo algunas otras personas. Nosotros, eso es un asunto de guerra, ¿verdad? Donde operan las leyes de la guerra, que son, o sea, todo lo que tiene que ver con el derecho internacional humanitario, ¿verdad? A nadie se le ocurriría pensar que el señor Obama va a ser sometido a la Corte Penal Internacional, porque no lo va a hacer, ¿verdad? Porque tampoco lo fue el señor Bush, ¿verdad? Ni en Afganistán, ni en los otros, ¿verdad? Ni en Irak. Claro que no. Claro. Ni en Irak, ni en los otros elementos que estamos viendo ahí. Ese es un elemento de realidad que tiene que ser analizado. Fíjense bien, ¿verdad? Hablamos de reglas de uso de la fuerza. Claro. Y lo que estamos viendo en Estados Unidos todos los días es que por primera vez también el señor Obama, porque ese es su legado, empieza a pasar la actuación de las policías norteamericanas viendo exactamente qué están haciendo, ¿verdad? Bueno, tú ves Francia, ¿verdad? En Francia vimos todos cómo se ejecutó a la persona que llevaba el camión que había matado a 80 personas, entre ellos niños y otros en Niza, ¿verdad? Ninguno de los policías que está ahí va a ser procesado porque le van a aplicar la figura de la legítima defensa, ¿verdad? Bueno, yo tuve la oportunidad de participar en la ley de uso de la fuerza del Distrito Federal. Tuve la oportunidad de haber apoyado la redacción del primer proyecto de uso de la fuerza federal, que fue aprobado por la Cámara de Diputados y no llegó a la Cámara, o sea, llegó a la Cámara de Senadores y lo pasaron a la congeladora, ¿verdad? Ahí está la congeladora, el proyecto. Nosotros escribimos un libro que se llama
la razón de la fuerza y la fuerza de la razón sobre el uso legítimo de la violencia del INACIP, ¿okay? Donde estudiamos todos estos elementos. Cuando tú hablas... Póntelo como si fuera helado. Como si fuera helado. ¿Así? ¿Sí? Habla ahí, habla ahí. Pero es que esto no sabe nada. Bueno, no sabe nada, pues... No sabe nada. Tiene razón, no sabe nada. Bueno, entonces, el uso legítimo de la fuerza, en todos los elementos que yo conozco a nivel internacional, te dicen que el Estado debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos y debe haber reglas del uso de la fuerza que te están aplicando la Corte Europea de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y las reglas de uso de la fuerza dependen de cada circunstancia, ¿verdad? Si una persona, delincuente o no, ¿verdad?, está con armas disparándole a la policía tiene el derecho de dispararle, ¿verdad? Se llama flagrancia. Y la obligación, y se llama legítima defensa, se tienen que rendir, sean delincuentes o no. Porque si siguen disparando a la policía, ¿no sirve? se sigue ejecutando lo que la Constitución, que con dos la micrófonos ley señala, con 2 micrófonos, ¿verdad? La Constitución y la ley señala que es un ejercicio legítimo de uso de la fuerza. Tienes que advertir si puedes, si no puedes, pues no tienes que advertir, tienes que repeler la agresión. Y con el helicóptero, ayer leía ¿cómo se llama? Un artículo en el Universal de una doctora del CIDE, ¿verdad?, que decía, el helicóptero es disuasivo. ¿Qué disuasivo va a ser el helicóptero? Es un arma, igual que las otras, que tiene que ser usado en condiciones de proporcionalidad. Yo te pido un asunto, Nino, a ver, si tú eres el piloto del helicóptero, ¿verdad? Tú eres el piloto del helicóptero y acaban de derribar un avión y tú ves que tienen un RPG igualito que con el que derribaron el otro helicóptero y murieron 15 personas. Tú eres el jefe, tú eres el piloto del helicóptero y el artillero, ¿verdad? ¿Cuál es tu obligación? Dispararles hasta que se rindan. Pero el tiro de gracia, pero... No. A ver, no, pero mira, espérame. Es que lo de Obama me sacó de quicio, porque mira, ellos son un país que siempre están en guerra. Y todos los que hemos estado en Estados Unidos sabemos que un presidente que está con problemas o con dificultades le declara la guerra a otro país y en ese momento todos los estadounidenses se unen y lo apoyan. Pero a ver, lo del helicóptero, el helicóptero de Tanuato disparó. Claro. Ese no fue persuasivo, Por eso, disparó. hay principios, Tenía hay que principios, disparar hay desde el principios, helicóptero hacia abajo, si no hay te van a principios en el uso armar. legítimo de la fuerza. Antes de que continuemos con esta reflexión, Sí, es que lo de déjame Obama. hacerte- Rick Perry, qué bueno que tienes la pena de muerte en Texas, ya. Pues sí, pero ellos lo tienen. Yo no he visto que en el estado de Guerrero el señor Astudillo ponga la pena de muerte y empiecen a matar. Nino. O en el estado de la hubimos Michoacán, tenido en la Constitución. Silvano Ya está. Aureoles. ya está proscrita la pena de muerte entonces, en nuestro claro. sistema. Porque Ya está proscrita. la vida no es un derecho absoluto, tiene limitaciones en todas las sentencias de la Corte Europea y de la Corte Interamericana. Bien. Y Déjame decir algo, perdón. Déjame decir algo muy claro, que me llama sobremanera y para que tu auditorio esté bien informado. Y esto es respecto de la Constitución. Llama sobremanera mi atención el hecho de que se diga que hay condiciones restrictivas de los derechos humanos y que habemos de primera y de segunda. Nino, el artículo primero de la Constitución hay que leerlo completo. Porque la Constitución redactada por el constituyente dice en la última partecita que en los términos y bajo las condiciones es que se gozan y se reconocen derechos humanos, de los que dice la Constitución contenida. No lo hicimos tú, no lo hice yo, no lo hizo ninguno de los que estamos aquí en la mesa. Son los legisladores quienes lo hicieron. Es decir, si la Constitución en alguna otra de sus partes contiene elementos donde dice aquí no, es consonante con todo el sistema, es su hermenéutica. Entonces no podemos decir que habemos de primera y de segunda, está previendo situaciones específicas. Y mira, Nino, para ser claro y enfático,
Me parece que muy pocos en la mesa han estado en operativos para recuperar secuestrados. Muy pocos. Yo nunca he estado. Tú nunca has estado. Nunca. Yo me preguntaría si alguno de los de la mesa ha estado. Yo sí he estado porque he tenido trabajo en sistema de procuraduría. Y Nino, no nada más es el evento porque ahí te reciben a plomazos, Nino. Y lo que tienes que hacer es con inteligencia si quieres salir vivo. Y si en último de los casos las condiciones quieres recuperar vivo al secuestrado. ¿Y quiénes son aquellos? Son lindos niños los que en último de los casos tienes que detenerles. Tienes que decir, oye, fíjate que tienes derechos humanos, pero te están recibiendo con RK, con AK-47 y con armas de alto calibre. Y entonces, ¿qué, Nino? Están en juego dos tipos de derechos: el uso legítimo de la fuerza y el uso de la fuerza de aquellos ilegítimamente porque están delinquiendo en ese momento. Se llama flagrancia. Y Nino, hay que tomar una decisión en ese momento. Antes de ir con Melba, yo quisiera decir que si yo estuviera en ese helicóptero no hubiera disparado. Pero si yo hubiera estado en el avión y Harry S. Truman me hubiera dicho que apretara el botón para desaparecer Hiroshima, yo no me subía a ese avión. Entonces, pero era mi obligación porque con eso iba yo a salvar a los estadounidenses matando a cientos de miles japoneses. Como que, pues cada quien debe de tomar su propia decisión. Yo en el helicóptero ese no dispararía. Yo, Melba. Ok. Es importante hacer visible tres situaciones, Nino, que me parecen también a mí alarmantes. Primero, la naturalización de la violencia, es decir, una sociedad, instituciones que han naturalizado la violencia y ha sido permisiva también de la misma, y que pues también hemos permitido, ¿verdad?, desde diferentes trincheras, diferentes espacios, violar los derechos humanos de manera sucinta, estructural, sistemática y permanente. ¿En qué sentido? En el debido proceso, en la garantía de audiencia, en prejuzgar, en no llevar, en este caso, el espíritu de la reforma al artículo primero que en la primera intervención mencioné, sí tiene como eje central, eje medular, la persona. Inclusive derogan el término ciudadano por persona, ¿no? Y también homologamos todos los tratados internacionales que suscribimos y ratificamos por el Senado, que debe velar y hacer cumplir el país, y no lo ha hecho. El tema de abatir de Tatlaya igual, o sea, dejan en una línea muy delgada la interpretación en terminología y ejecutan, ¿no? Hay muertos, hay naturalización de estas muertes, de estas ejecuciones, y se ha homologado, yo quiero poner en el centro, se ha homologado un protocolo no escrito de actuación, tanto en manifestaciones sociales como Nochistlán, como Ayotzinapa estudiantes, ¿sí?, con supuestos grupos organizados de la delincuencia. Entonces, se homologa un mismo protocolo y se violan derechos humanos. Cierro comentando que en el Estado de México, como bien saben, se impulsó la ley la ley que regula el uso de la fuerza pública. Esta ley, en 3 artículos, el 14, 15 y 16, homologa a los grupos armados con los manifestantes. Entonces se promovió la acción de constitucionalidad, y entonces se está poniendo en el centro que está violando, que puede ser violatoria de derechos humanos, porque está de manera alternativa diciendo, un grupo puede estar armado o puede estar manifestándote, pero yo, elemento de a pie, puedo discernir qué es amenaza, qué no, y puedo abatir o ejecutar a mi... Mira, ahorita que tocaste lo de Ayotzinapa, a mí me preocupa mucho una cosa. Nosotros hacíamos los programas de Ayotzinapa y pues siempre estábamos en los famosos 4 autobuses. Cuando se cumple el año, llega el 26 de septiembre y unos días después sale Roberto Campa y dice, no, hubo un 5º autobús. Y en ese 5º autobús era el que llevaba la heroína a Chicago. Y lamentablemente ahí se subieron los chavos. ¿Cómo hasta un año después nos enteramos de que había un 5º autobús? Ángel Eladio Aguirre dice que él había hablado y que nadie le había tomado las llamadas y que había hablado con el gobierno federal y que había hablado con los militares. ¿Cierto o no es cierto? No lo sé. Pero que había policías federales y que había militares, sí. O sea, no eran los policías municipales los culpables o los responsables. Pero entonces se fue enredando tanto que la verdad, pues no la sé. Y yo creo que no la saben muchos, porque ese 5º autobús me vino a descomponer todo. Un año después se dieron cuenta que había un 5º autobús y que lamentablemente los 43 muchachos se habían subido en el autobús de la droga. Bueno, Nino, yo creo que terrible. En el caso de Tanuato no hay proporcionalidad.
no es un delincuente disparándole a un policía. Es desde un helicóptero disparando a una bodega donde la gente está dentro de la bodega y no pueden dispararle al helicóptero. O sea, tan no hubo proporcionalidad que tuvieron que alterar la escena para justificar un disque enfrentamiento. ¿Por qué, si actuaron como debe ser, defendiéndose de delincuentes que los están atacando, no dejan la escena como está para justificar el enfrentamiento? Tuvieron que alterarlo. Fíjate nada más, tuvieron que alterarlo y ya alterado te das cuenta que si llegaron por fuera y se enfrentaron y que el helicóptero... ¿A qué horas fueron todos los actos de tortura? ¿Cuánto tiempo tenían ahí con esas personas? ¿No? Ahora, había secuestrados, el Estado lo reconoció, dijo, andábamos rescatando secuestrados, como dice el licenciado Sánchez Marian, andábamos rescatando secuestrados, no andaban rescatando a nadie. No, estaba por Oseguera, ¿no? Decían que ellos iban por Oseguera, ¿no? La primera declaración del procurador de Michoacán, de Godoy Castro, y del gobernador de triste memoria, Salvador Jara, fue: felicitamos nuestro gran operativo porque a Michoacán no entra nadie. El que entre por Jalisco, por Colima, por el Estado de México, aquí y acá. Aquí no entran delincuentes, porque fíjate que Michoacán está blindado, ya no hay delincuentes en Michoacán, es lo bueno, ¿no? Entonces, cada vez que entra uno, inmediatamente lo matan. ¿Quién dijo que son delincuentes? Que mira, Nino, si nosotros insistimos en que eran delincuentes y entonces está justificado el uso de la fuerza, mañana el delincuente va a ser tú, o sea, cualquiera de nosotros nos dicen que somos delincuentes y nos masacran. Entonces, tenemos que respetar el hecho de que se debe hacer un juicio. Puede haber muertos en los operativos, sí, pero debe ser proporcional. Punto. Porque si no, el destino nos va a alcanzar a todos los demás. A ver. Sí, yo quiero comentar algo también. Yo quiero comentar algo. Ladies first. Ladies first. Ladies first. Ladies first. Bueno, sé misógino y quítale la palabra, a ver. Sí, no, además hay un orden. Además, yo creo que es muy fácil hablar desde el discurso institucional, hablar desde el ejercicio del poder, es muy sencillo. Hablar únicamente desde la parte positivista de la norma y decir que no somos tratados como ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, cuarta, quinta hasta octavo. O sea, estamos hablando de un discurso kelseniano, es decir, del siglo de 1896. ¿Qué quiere decir eso? Pregúntenles a los del ABC, pregúntenles a los de Ayotzinapa, pregunten cómo van las cosas en la Corte Interamericana. Es más, lo voy a hacer desde la perspectiva jurídica. Aquel que no sepa de restricción de derechos humanos en nuestro país es porque no ha leído una jurisprudencia, y en específico la más importante, la 2006-224, que está en el registro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual indica que los derechos humanos se restringen, y cuando hay una restricción expresa al ejercicio de ellos en la Constitución, se debe estar a lo que da la Constitución y no en la convencionalidad. Es más, me voy a la cereza del pastel que yo le llamo. Es la jurisprudencia con el número de registro 2848, donde la Corte dice que no se va a poder imponer el control de constitucionalidad ni el de convencionalidad a la jurisprudencia emitida por la Corte cuando ésta desatienda derechos humanos. Eso no es otra cosa más que violentarlos. ¿Y cómo lo sustituimos? El amparo, no, perdón, eso no se puede. Tiene que sustituirla la propia Corte en términos de 230. Es el análisis jurídico y es el análisis sociológico. O sea, no podemos hablar de un discurso que porque si yo ya hice algo a través de la institucionalidad, como decíamos, ¿no? Rescatar secuestrados, a todo mundo se le aplica la norma. O sea, no, perdón. Hay ejercicio del poder, hay competencia económica. Si analizamos al derecho desde el derecho, nos quedamos limitados. Claro. Hay que hacerlo complejamente. Samuel. A ver, Nino, fíjate bien, ¿okay? Y estoy hablando de la ejecución del uso de la fuerza en todos los países del mundo, por eso estuve yendo a la parte internacional, ¿verdad? En todos los países del mundo hay una persona armada, esa persona le está disparando a la fuerza pública. No importa si es delincuente o no delincuente, no le puedes disparar a la fuerza pública cuando te pide que te rindas. O sea, no estás hablando que sean delincuentes, es que si tú tienes esa reacción, el Estado lo tiene que someter. El artículo constitucional dice que no se pueden permitir reuniones armadas.
es un... Que deliberes. Tienes que someter a las personas. Si no se someten, viene el uso proporcional de la fuerza. Si ellos... Claro, y si tú sacas un RPG, ¿verdad?, para dispararle un helicóptero, el que ve en el helicóptero te puede disparar a ti. Sí. Pues es que eso pasa en todo. Mira, ayer estaba dando clases con americanos, ¿verdad? Y afortunadamente tenía un piloto que había estado en esas situaciones. Yo le pregunté, si tú vas en el helicóptero y te apuntan con un RPG o con un AK-45, ¿qué es lo que haces? Pues disparar. Son parte de las instrucciones que tienen todos los funcionarios del mundo. Toma ese ¿verdad? micrófono. Esas no son instrucciones, son El otro. operaciones del Pero mismo ¿cómo sabes de- que tenían la Carlos Sodi. Mi estimado Nino, ¿qué quieres que diga? Estoy de acuerdo con todos. Gracias. Y además te voy a decir otra cosa. Lo que yo creo que no se ha visto en esta mesa. Yo desde luego nunca he estado en un operativo. ¿eh? Definitivamente, yo le reconozco a usted valor para hacer esas cosas. Sí. Yo lo que creo que estamos perdiendo de vista es que en todas partes del mundo es un desorden los derechos humanos ahorita. Cuando surgieron los derechos humanos, surgieron como la gran panacea para solucionar todos los problemas. Y aquí en México, pues como surgen las cosas. Ya ahorita salió el juicio oral, el procedimiento adversarial, etcétera. Todo, van a arreglar todo. Y al final de cuentas no se impone nada. La propia Corte, con esa porquería del Consejo de la Judicatura, que es un consejo de caricatura, que es una basura. ¿Y de dónde la Corte se puede asumir? Se lo ha dicho. Con esa facultad de restringir los derechos humanos. Nada más porque llegaron, con todo respeto, son 11 abogados. Nada más. ¿Mejores o peores? Llegaron por cuota. Llegaron porque son Llegaron cuates. por cuota. Porque son cuates del cuate, no te hagas. No de los partidos, porque todavía en ese entonces también estaba el PRD. Sí, bueno, digo, no nos vamos a meter porque PRI, al PAN, final de PRD. cuentas es parte de la podredumbre para llegar en México. Pero al final de cuentas, ¿qué derechos tienen estos individuos para restringir mis garantías? ¿Qué derechos tuvieron estos individuos, ministros de la Corte, para decir que la Cassés Florence debía salir porque había habido violación a su seguridad jurídica procesal? Y va para afuera. Digo, estamos viviendo, y eso es a lo que quiero llegar yo como principio de conclusión, que estamos viviendo un país como siempre ha sido, país de mentiras. Hace un momento sacaron lo de Peña Nieto, que es su tesis. Bueno, es consecuencia de un individuo que ha vivido en un sistema de mentiras. Y vemos, ya sacamos ahorita la cosa de los que se matan. Yo sí digo, si yo fuera policía o Ministerio Público, una diligencia de esas, quién sabe cómo reaccionara, trayendo una pistola, una metralleta. Porque ahí no solamente es lo que me enseñaron, lo que dice la ley, sino el miedo que me da enfrentarme a aquellos. En algún programa tuyo que vino un comandante de la judicial, que se llamaba Amelio, o se llama Amelio, le pregunté yo en el programa y me dijo, usted no sabe lo que es eso. Ellos van dispuestos a matar. Claro. ¿Usted está dispuesto a matar? Y es la primera pregunta que yo hago. Yo no estaría dispuesto. Tú dijiste que no te subías al avión para tirar la bomba de Hiroshima. ¿Quién sabe? No. No digas que no. Es que no te iban a llenar de dólares. Lo que Es fuera. no digas. No he podido matar. No mato a nadie. Yo soy un cobarde para eso. No, yo Nada más armas ibas de a fuego, tirar yo la bomba, no ibas a matar a nadie. Yo, Canún, a otros sí. Bueno, ahora ellos son valientes. Te yo lo no. voy a admitir, ¿Ya? para que veas, porque si no, no Pues pasamos. es que es un pleito contigo infernal. ¿Te parece a Sócrates Rizo? Sócrates Rizo me invita para que Televisa haga un programa sobre el primer ombudsman en Nuevo León. Y era su compadre. No puede ser. Bueno, yo te preguntaría, ¿qué pasaría? Agarra el micrófono. ¿Qué harías si te secuestran a tu hijo, a tu mujer? ¿Qué harías? ¿Qué haría? ¿Qué desearías? Me convertiría yo ¿Qué en Charles querrías? Bronson y empezaría a matar al que... Bueno, entonces, bueno, ahí vámonos, está la reacción. vámonos. Legitimada la Ahí está la venganza. reacción. No, La pero venganza. espérate, Charles Bronson es una película. No llegues. Nos vamos. Maestro Ildefonso Araiza, es que ya tenemos problemas de tiempo. Sí. Conclusión, comentario final. Ok, si hubo un exceso Y a mí de no la me anden fuerza. metiendo Si hubo un exceso de la bronca. fuerza, hay principio de oportunidad. La fuerza debe utilizarse en el momento adecuado.
Si ya lo replegué, ¿por qué sigo disparando? Hubo un exceso. Principio de proporcionalidad, el tipo y cantidad de fuerza debe ser proporcional. Y hay un parámetro, por cada policía muerto, 1.4 del otro lado deben haber muertos. ¿Ese parámetro se cumplió? No se cumplió. ¿Sí me explico? Hay muchos ejecutados por la parte trasera. Y en aras de la seguridad vamos a justificar entonces cualquier violación como la hace los Estados Unidos. Entra a nuestro país violando nuestra soberanía y con el discurso de la seguridad. Bajo ese discurso de la seguridad se cometen las mayores atrocidades y el autoritarismo, Nino. Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a las conclusiones lo más breves posible. Samuel González, tu conclusión, por favor. Sí, mi conclusión, el micrófono. Mi conclusión es la siguiente, ¿verdad? Pudo haber habido exceso en algunos de los casos, probablemente, ¿verdad? Mi conclusión tiene que ver además con el sistema mexicano de defensa de los derechos humanos, porque esas recomendaciones tienen que pasar a un juicio para ver si lo que se afirmó fue verdad o no, como en Inglaterra, ¿verdad? No puede ser que un grupo de expertos que pueden ser amigos nuestros, ¿verdad?, te den una conclusión que no sea que contrastada en un juicio, ¿verdad? Vamos a ver si cada uno de los que participaron en el asunto, a ver, ¿de qué me vas a acusar a mí, verdad? Yo era el piloto del helicóptero. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que vi un RPG. ¿Dónde estaba el RPG? Ahí, ¿verdad? Le iba a disparar a mi helicóptero. Me estaban disparando. El helicóptero tiene 3 balas, ¿verdad? No puede ser esto una receta de decir no debieron actuar con proporcionalidad, y hay que ver que no hace por eso dije que era una recomendación mala, ¿verdad? Hay que ver en qué momento pasaron de la proporcionalidad, y eso no se lee desafortunadamente en esa recomendación. En Tanato no hay balas en el helicóptero, donde hay es en Nochistlán. En Nochistlán hay 3 balas. No, el helicóptero tiene 3 balas en Tanato y lo dice la propia recomendación. Yo vi el de Nochistlán y ese te lo muestro. Te creo. Doctor Edgar Sánchez Magallán, conclusión. Nino, primero el texto de la Constitución hay que conocerlo. Está bien que la Corte haya hecho su barbaridad y tendría que corregirlo. Quienes designaron a los miembros de la Corte debían de recular porque son removibles, ¿eh? Como bien lo dijo el abogado Carlos Sodi, son 15 abogados, son 11 abogados. Y es cierto, son personas. También son secuestrables, ¿eh? También son ejecutables, como cualesquiera de nosotros en ese sentido. El uso de la fuerza, si bien entiendo, tiene sus parámetros. Lo que pasa es que en los eventos mismos hay que saber actuar. Y hay que preservar las condiciones del uso legítimo de la autoridad. Y adicionalmente, esto hay que buscar equilibrarlo con el uso y goce de los derechos humanos y las garantías individuales de cada persona. Sí, solamente hay eventos que distingue la Constitución con mucha claridad. Y eso es lo que tenemos que poner en el entorno. Yo entiendo que en esos eventos que están ampulados, Tanato, Tlatlaya, Chicoloapan, todos esos, evidentemente ha habido uso de la fuerza. Se tiene responsabilidad por haber sacado a las Fuerzas Armadas de sus lugares. Se tiene responsabilidad porque en último los casos no se regresan las Fuerzas Armadas a sus lugares. No están diseñados para el uso de la seguridad pública. Están diseñados para otro evento. Y eso es lo que nos está pasando. Eso se le criticó siempre a Felipe Calderón. Sí, claro. A Felipe Calderón siempre se le criticó. Que eran militares, no policías. Por eso dice la abogada. Aquí hay una aparente institucionalización de la violencia en la sociedad. Naturalización. O una naturalización o una institucionalización. Lo vemos como muy normal y no es cierto. Así no es. Muchas gracias. Elba González, Derechos Humanos del PRD del Estado de México. A lo mejor hace un rato a lo que te querías referir era la famosa ley Atenco. Así es. Pero no la mencionaste. Sí, fue la que se impugnó. La ley Atenco. Bueno, es la ley que regula el uso de la fuerza pública, nosotros la llamamos ley Erubiel o ley Atenco, porque pues hay connotaciones, pero bueno, esta ley regula y homologa, yo comentaba, a un grupo de manifestantes con
un grupo de la delincuencia, un grupo armado, así lo refiere. Entonces, ya está impugnada, está en la Suprema Corte, ¿no? Con acciones de inconstitucionalidad del ombudsman estatal, nacional, y tu servidora, pues participé como un amigo de la Corte, está en la Suprema Corte, y todos los densos formas que se puede violar los derechos humanos. Pero bueno, en Tanoato hay violación de derechos humanos, hay uso excesivo de la fuerza pública, hay ejecuciones extrajudiciales. Al no haber una orden de cateo, es una ejecución extrajudicial, se viola el debido proceso y como consecuencia los derechos humanos, ¿no? Entonces, pero si le había dado, ahí le había dado no, pero bueno, y entonces sí, por eso, pero aún así, aunque de autorización, no hubo orden de cateo. Entonces, y hubo un supuesto, por eso, no, a ver, es un supuesto, pero es un supuesto jurídico decir que son delincuentes, o sea, estoy prejuzgando yo, ciudadana, dueña de la casa, oye, aquí tengo delincuentes, ven y ejecútalos, o sea, eso también violo y estoy supuesto. Bueno, entonces el uso de la fuerza es excesivo y hay ejecuciones extrajudiciales. Gracias, Talía Vázquez. Conclusión, Talía, por favor. Sí, Nino, gracias. Bueno, yo creo que México está terriblemente enfermo de la crisis tan grave de derechos humanos. Lo dicen los organismos internacionales que nos han observado, lo dicen muchas voces dentro de México y siempre salimos con análisis leguleyos. Y yo quiero decir que por muy malas que estén hechas las leyes y tengan mucha culpa los legisladores no masacraron. Y en ninguna ley de México, por mal hecha que esté, dice que se puede masacrar. No podemos entrar en una vía de solución si no reconocemos la enfermedad. Claro. Es negar por sistema. Todavía no acaba de hablar el Alto Comisionado de las Naciones Unidas cuando hay que decir que está mintiendo. Si dicen que México es el paraíso de la tortura, hay que decir que está mintiendo. Y la realidad nos gana, porque es una masacre tras otra. No salimos del asombro de una cuando hay otra, y entonces hay que ver cómo metemos esta realidad discordante, llena de cáncer y de enfermedad, en una ley. No nos sale, nadie nos cree, por favor, ya entendamos que estamos en una grave crisis y cuando logremos que el gobierno diga, a ver, sí es cierto, vamos a tratar de poner orden, vamos a analizar lo que está pasando, a lo mejor podemos entrar en una vía de solución. Muchas gracias, doctora Lisbeth Padilla. Tu conclusión, por favor. Sí, gracias. Sí, bueno, la conclusión sería que para efecto de que pudiéramos abordar un problema, tendríamos que hacerlo desde una perspectiva compleja. Desde una perspectiva, como bien lo decía la licenciada Talía, desde una perspectiva social, desde una perspectiva psicológica, sociológica, económica. O sea, realmente aquí se trata de cuestiones económicas y políticas. Si lo queremos resolver con la aplicación de una norma jurídica, eso es imposible, es imposible. O sea, podemos decir inclusive, ¿no?, lo que comentaban, que si hay cateo, no hay cateo. El artículo 251 te dice cuáles son las formas para efecto de que haya alguna investigación y no se requiera control judicial. Pero el 252 sí, también te dice que se requiere control judicial para hacer cualquier tipo de investigación del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, en ese orden de ideas, a mí me parece que una discusión desde una perspectiva jurídica, de connotaciones, de denotaciones, de que si dice el derecho y no pasamos precisamente al análisis, la cuestión social, el resultado fáctico precisamente de lo que está sucediendo en el país, no vamos a avanzar. No vamos a avanzar. Entonces, si nosotros queremos derechos humanos, si nosotros queremos respeto, si nosotros queremos precisamente, tenemos que apoyarnos entre los mexicanos, que lo que hacemos es, vemos al que está avanzando y bueno, lo retrotraes, ¿no? Y no estoy de acuerdo. Y lo peor es que no damos argumentación. Yo creo que es una perspectiva desde el tipo complejo, ¿no? Cito, por ejemplo, a Edgar Morán, ¿no? Pensamiento complejo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Carlos Sodi. Conclusión, comentario final, Carlos, por favor. Gracias. Mira, Nino, yo creo que, vuelvo a decir, todos tienen también razón, todos. No hay uno con el que pueda estar en desacuerdo. No hay uno solo, de veras. No estoy diciendo mentiras. Tú sabes que he sido un gran crítico del sistema, tú sabes que además yo critico con muchísima frecuencia los tribunales. No hay cosa peor que ponerte a platicar con un abogado, porque no te pones de acuerdo nunca con él. Y esto es porque yo soy abogado. Ya ahorita surgió el problema que si hubo o no hubo violación por el cateo, no hubo cateo, etcétera. Y así podríamos salir aquí de la mesa, los abogados que hayamos, dos diciendo que sí, dos diciendo que no, o tres que sí y uno que no. En fin, es difícil. Y nosotros los mexicanos, todo lo queremos encuadrar en normas.
No, la norma dice. La norma dice. Y la gran tragedia que yo creo que tiene nuestro país es la ineptitud de los personajes que nos gobiernan. No solamente estoy hablando de Peña, estoy hablando de todo. La Procuradora General de la República, a mí se me hace que es mala procuradora, es un mal elemento. Yo no sé si ustedes tengan o no nexos con ella, yo se los respeto. Para mí no se me hace una gente capaz. Y los ministros de la Corte son muy acomodaticios. Ahora, yo sería muy acomodaticio si me pagan 500,000 pesos al mes y no me pagan... De por vida. Bueno, eso aparte. De por vida. Pero aparte, y lo que no sabes, ya te lo he dicho varias veces, pero no me haces caso, les pagan 18 meses al año. No les pagan 12, les pagan 18. ¿Por qué? Pues son ciertos manejos ahí de las cuestiones de contabilidad que yo no los acabo de entender. ¿Crees que con ese sueldo les va a interesar mucho? Acabamos de ver, para mí, una de las reuniones más monstruosas, más tontas de la Corte, esa de que se van a reclamar si las marchas debes de anunciarlas y pedirles permiso. Gran alaraca, que la Corte... No es inconstitucional la obligación de pedir permiso y de avisar. Pero si la haces, la policía no puede intervenir. Aquí hay varios abogados. Norma que no tiene sanciones, norma imperfecta y no sirve para nada. Entonces, ¿para qué sirve la Corte? Y estoy hablando de la Corte como órgano supremo, que en un momento dado dice, ya no tienes derecho a transitar libremente, o ya no tienes derecho a tener tu propiedad privada en tu casa. Es una cosa monstruosa. Y así le vas viendo, mi estimado Nino. Y yo creo que es la gran tragedia que tenemos, que estamos mal gobernados por personas incompetentes, ineptas y aprovechadas. Si quieres podemos hablar del deporte nacional. Y ya le vas pasando por donde quieras. Y vas a ir viendo, bueno, ¿de dónde salió? Alfredo, perdóname, pero no estás tú en este informe ahorita. No, yo nada más dije que podríamos hablar. Bueno, es una hipótesis. Muchas gracias. ¿Quién autoriza de las el himno? marchas, yo te digo una cosa. Yo en la radio estaba enterado, igual que todos los que están ahorita en la radio. Están enterados con 24 o 48 horas de anticipación de las marchas, las das a conocer, pero de siempre, no creas que alguien pedía permiso, alguien decía, oye, voy a hacer una marcha de tal lado a tal lado, y ya, se decía en todas las estaciones de radio, aparecían los periódicos. Es más, el Milenio, por lo regular, trae la marcha por donde va a estar pasando. Y recuerda que el Milenio cierra sus puertas a las 12 de la noche en que cierra su edición. Entonces, todo el mundo está enterado de las marchas que va a haber para mañana. Adiós. En abono a lo que decía el licenciado Sodi, ¿quién autoriza el pago de esos 18 meses a los ministros? El legislador. Muy bien. Y ese es el que nos masacra a todos dándonos las normas que debemos acatar. Legislador, no seas malo, a mí me pagan 12 meses, ni siquiera. Haz algo por mí, ¿no? No me pagues los 18, págame 2. Oye, pide al legislador que se acabe el fuero, a ver. Gracias, Dino. ¿Sin fuero? ¡Fuero sin fuero! Ay, sí, pues nada más por eso no voy a afiliar al PRD. No estén enojados. No estoy enojada. No estén enojados, no estén enojados. Estoy esperando que me pida perdón. Oigan, Castillo. muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy a todos ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Me despido de ustedes. Mi nombre es Nino Canón.